Bienvenidos a Medianoche Podcast, un espacio de historias paranormales. Les recuerdo que mi nombre es Fernando y en esta, como en todas las siguientes emisiones, se encuentra conmigo mi buen amigo Tomás. ¿Cómo estás, Tomás? Muy bien, una excelente noche fría, para ser exactos. Un nuevo frente frío que acaba de llegar a la ciudad, ideal para este podcast. Sí, de hecho ya con este frío me recuerda a esa ocasión que fui, pues, no entré, pero sí fui a ver la casa de Ramberry. ¿Has escuchado de ella? Sí, muy famosa aquí en Monterrey. Yo durante mucho tiempo pensé que la casa de Ramberry estaba en el municipio de Ramberry y no en la calle Ramberry. No, yo también pensaba así de que estaba, o sea, que no estaba aquí y está muy cerca, de hecho, de nosotros. Sí, está en el centro de Monterrey. De hecho, hubo una vez en un campeonato de Tigres, ¿te acuerdas que fuimos a Sí, cierto, pasamos a por ver ahí. la casa? Pasamos por ahí. Ujú. Pero pues estaba lleno de gente, entonces se perdía como ese misticismo Ujú. que tiene el terreno. Pero comentabas acerca de que tú habías tenido la oportunidad de visitar la casa. Sí, o sea, sí llegué a ir en varias ocasiones, pero las veces que yo fui, pues ya estaba cerrada. O sea, ya tenía tapado con blocks, las puertas también tenían sus rejas, y creo que actualmente pues está en venta y creo que alguien ya la compró, pero aún sigue estando así toda abandonada. Pero es increíble todo lo que pasó allí y todas las cosas que pasaron posterior a lo que ocurrió, lo del asesinato de la familia Montemayor. A ver, platícanos un poco acerca de la historia de la casa de Ramberry. Ok. Bueno, lo que pasó allí fue, bueno, al principio se contaba mucho de que era por un culto satánico y cosas así, pero realmente no. Simplemente fue un robo que ocurrió por unos vecinos, que de hecho ahí vivía la señorita Antonia. Antonia Antonia Lozano, ¿verdad? Así, ¿no? Lozano Y y Florinda Montemayor, su así hija. es. Sí, la familia Montemayor la que vivía allí. Y pues bueno, fueron las principales víctimas en este caso por los vecinos, que eran unos dueños que tenían una carnicería. Estos al saber que pues, Era un familiar, recuerdo, un sobrino. un sobrino fue el que las... Sí, cierto, El que fue el las sobrino el que asesinó. tenía la carnicería. Y al enterarse que tenían dinero, pues fue cuando empezaron a planear, o sea, el atentado. Y en este caso, pues estaban vigilando la casa y en una oportunidad que tuvieron para entrar, pues fue cuando iniciaron con el asesinato. Que en este caso fue algo brutal para ellas porque pues a ambas les cortaron el cuello de una forma en la cual, o sea, el corte era demasiado grande y se podría decir que casi casi las estaban Degollando. sí, las iban a decapitar, casi casi, según como se relata, porque el corte sí era demasiado grande. Y bueno, al final, para no dejar pistas, pues se llevaron todo. O sea, sí tuvieron que llevarse todo lo que tenían. Y bueno, sí pudieron escapar en esa ocasión. Pues ya después de un rato de que pasó eso, pues ya llegó el marido, o sea, el señor de la Al familia. señor Montemayor. Así es. Delfino Montemayor era. ¿Delfino? Delfino Montemayor. Pero bueno, Cierto. en este caso, pues el señor llegó ya después de su jornada de trabajo. Tenía la costumbre de que su esposa siempre lo recibía al momento de llegar. Nada más que esta ocasión se le hizo extraño de que no llegara a recibirlo. Pero sus sospechas fueron creciendo cuando él empezó a ver gotas de sangre que salían de los cuartos de su hija y de su esposa. Y fue cuando empezó a pensar en lo peor. Y el momento de entrar a sus cuartos fue una gran sorpresa ver allí el cuerpo inerte de su esposa y también de su hija, que fueron pues degolladas, y él pues entró en shock. Pues al final pues sí dieron con los culpables, sí llegaron a arrestar a lo que fue al sobrino Y a y sus esos cómplices. cómplices que están de la carnicería. Tengo entendido que una parte importante para llegar a la conclusión de que ellos fueron los culpables. Esto es algo que he escuchado en muchísimas versiones de la historia y Ujú. habla de que la familia tenía un perico o un ¿Perico? cotorro y que ese cotorro repetía constantemente lo que dijo la señora Antonia antes de morir, que era: no me mates, por favor. Creo que era Daniel, si no me equivoco. No me mates, Daniel, no me mates. Y gracias a eso, cuando el perico lo repetía, o el cotorro, Ajá. el señor Montemayor pudo saber a quién se estaban refiriendo. Pues una persona que se llama Daniel, el sobrino de mi esposa, y las cerraduras no fueron forzadas. Eso era parte de lo que más le intrigaba a las autoridades. ¿Cómo es posible que un asesinato tan brutal hubiera sucedido sin la más mínima violencia dentro de la puerta?
que no la forzaron, que no la tiraron, que no entraron por las ventanas. ¿Quién les daba a entender esto? Que era una persona cercana a ellas. Y esto llevó a la conclusión inclusive de que el señor Delfino era el culpable del asesinato y las personas allegadas a él. Pero nunca se imaginaron que iba a ser el sobrino. Y tengo entendido que una vez que los una vez que los enjuician les aplicaron la ley fuga. Que la ley fuga era, pues, te daban cierto tiempo para correr y te perseguían para matarte. Creo que te daban 30 segundos, un minuto, corrías y pues te daban tiro por la espalda. Qué interesante forma de ser enjuiciado. Bueno, o sea, ya castigado por tus crímenes. Es una pena de muerte, digo, si logras escapar, qué bien, si no, pues a lo que te toca. A lo que te toca, exactamente. Y una vez que ocurre este asesinato, pues la casa queda abandonada y se quedó así durante muchos años, en los cuales pasó pues como una casa más de crimen. Pero en la era moderna, vamos a llamarle así, ya cuando Barrio Antiguo, que es la colonia donde se encuentra la casa de Ramberry, cerca de ese rumbo. Sí. Las personas que estaban ahí cerca de los antros, al salir reportaban que escuchaban constantemente gritos, lamentos de personas que supuestamente estaban dentro de esa casa. Pero pues la realidad era que no había nadie. Creo que en ese tiempo la casa no tenía ningún tipo de seguridad, era una casa abandonada como tal. Y poco a poco se empezó a hacer más famosa esa leyenda, en la cual las ánimas de estas personas que fueron asesinadas pues estaban ahí todavía penando. Y hasta la fecha la casa sigue en pie. Y eso pues da pie a que las autoridades dijeran, ¿saben qué? La vamos a clausurar porque pues es una obra peligrosa por lo viejo. Y aparte de que era una obra peligrosa, fue muy similar a la Casa de los Tubos. Yo tengo una teoría referente a estas casas embrujadas. Muchas veces una casa puede tener una leyenda, un trasfondo, lo que tú quieras, ¿verdad? Y ese trasfondo la hace hacerse famosa a la casa. Y las personas la empiezan a llenar de energías negativas. Es el mismo caso de la Casa de los Tubos. La Casa de los Tubos, ya la mayoría de las personas saben la leyenda. Para las que no, la voy a resumir muy cortamente. La Casa de los Tubos es una construcción arquitectónica muy especial porque es una estructura que tiene forma de 3 tubos. Esta casa, según la leyenda narra, había sido construida para la hija de un empresario muy importante de Monterrey, que estaba en silla de ruedas. Si tú entras a la casa está llena de rampas. ¿Por qué? Pues para que a la niña se le facilitara más el movimiento dentro del inmueble. La leyenda narra que la niña, una vez en un ventanal, por cuestiones del destino, se cayó y se murió. Los ventanales pues en ese tiempo no tenían protección todavía. Y la casa se hizo demasiado famosa al punto en el cual empezaron a hacer rituales satánicos, empezaron a hacer brujería, magia negra. Entonces, ¿qué sucede? Que probablemente la niña a lo mejor sí murió, pero su alma ya está descansando en paz. Pero la gente le da demasiada fuerza a la leyenda y esto provoca que la casa se llene de estas energías negativas. La vuelve en un lugar pesado, la vuelve en un lugar maligno, por así decirlo. Hablábamos de eso en el podcast de Tomás Valdés, que estuvo aquí con nosotros, de que pues llega un punto en el que el mismo ente se convierte en la casa. Las paredes, las energías se impregnan. Entonces, yo creo que es algo muy similar que pasó con la casa de Ramberry, que fue que la gente la hizo tan famosa y empezaron a hacer rituales, magia negra, brujería. Y si esa casa ya tenía una energía pesada dentro, pues la terminaron de llenar. Pues sí, de hecho, igual cosa también, como fue un crimen violento, o sea, especialmente cuando ocurren ese tipo de situaciones, pues, o sea, como un punto para hacer una invocación, una misa negra o algún ritual, o sea, se busca que sea un lugar con energías negativas. Por eso en algunas ocasiones se hace mucho que son, ya sea en panteones o lugares donde ha habido accidentes, y en este caso pues fue en la casa de Ramberry porque fue un crimen violento el que ocurrió allí. Y a partir de ahí pues sí, mucha gente empezó a tener también esas ideas de que
O sea, la casa ya estaba embrujada por lo mismo que ahí ocurrían ciertas situaciones, religiosas de una índole satánica. Eh, de hecho, ya en varias ocasiones ha habido reportajes que gente que se mete allí y regularmente siempre sale gente que se cae o psicofonías o que escuchan ruidos. O sea, todo ese tipo de cuestiones pues llegan a verse en esos reportajes que están ocurriendo. Por ejemplo, uno de los que más recuerdo pues fue del señor Carlos Trejo. O sea, que llegó allí con todo su equipo y tenían unos aparatos que detectaban... Supuestamente detectaban las Ajá. energías. Entonces sí, en ciertas paredes, de hecho uno de los cuartos donde se escuchaba más ese aparato, pues fue directamente en el cuarto donde ocurrieron los asesinatos y también en el sótano. Que el sótano creo que no pasó nada, pero es donde estaban las pinturas de los pentagramas y... Donde se llenó de energías Ajá. negativas, como Así mencionaba. Así es, entonces ahí por el hecho de ser un crimen violento hizo que la casa se llenara de esa energía y ayudó a que mucha gente llegara allí a hacer sus rituales. Supongo que también puede llegar a ser el caso en la casa donde pasó lo de la familia Peñacos. También puede llegar a ser Pues sí, el famoso asesino de Cumbres, Diego Así es. Santoy. Y hace poquito salió una foto donde supuestamente el alma de los niños todavía sigue ahí penando. Eso no sabía, no la he visto. No, bueno, la ponemos aquí en el video. Ajá. Si nos están viendo en YouTube. Muy bien, ahora, retomando el tema de que se busca normalmente lugares con energías pesadas, así como las personas que se dedican a esto de la brujería, la magia negra y demás, también las ánimas a veces se quedan atrapadas en esa misma pesadez. Y esto me recuerda una leyenda que escuché acerca del penal del Topo Chico. Para la gente que no sepa cuál es el penal del Topo Chico es una cárcel ubicada en la ciudad de Monterrey que ya fue clausurada. Cuando esa cárcel estaba activa, pues era una cárcel en la cual el crimen organizado gobernaba dentro de ese penal. Entonces lo que sucedió fue que cuando ingresaban a las nuevas reclusas, en este caso lo que voy a narrar lo cuenta una mujer, ella cuenta que cuando les ingresaban les preguntaban, ¿perteneces al crimen organizado? Y ella les decía, no, me trajeron por esto, por lo otro, por lo que tú quieras me trajeron. Ok, bueno, ¿por qué? Porque de esa forma las podían separar de ciertos grupos que les podían hacer daño. La famosa cadena alimenticia dentro de los penales. Total, lo que sucedía era que ya en la noche cada reclusa se iba a su respectiva celda, apagaban las luces y nadie podía estar fuera de las celdas, únicamente la guardia que se encargaba de dar rondines y checar que todo estuviera en orden. Lo que sucedió fue que de repente reportan que una reclusa está en el patio principal. Entonces se empieza a hacer un alboroto dentro del penal, y este alboroto da pie a que las reclusas empiecen a preguntarse qué es lo que está pasando, quién es la que está afuera, quién tuvo el valor de salir, quién tuvo el valor de estar ahí desafiando a la ley. Y lo que sucede es que empiezan ya a buscarla y las guardias están vueltas locas arriba hacia abajo y pues no logran dar con ella, cuando de repente escuchan pasos y ven que entre los pasillos va caminando una reclusa con un vestido percudido. Era un vestido percudido, no era el uniforme del penal. Esto da pie a que pues digan, a la madre, ¿quién es esta mujer que está aquí adentro? Lo más tenebroso es que cuando las reclusas dicen verla, no le vieron los pies. O sea, estaba flotando. Estaba flotando. Es lo que reportan, que ellas la vieron pasar y no le vieron los pies. Después, en ese mismo penal, en ese mismo pabellón que antes era una maquila, comenta la persona que narró esta leyenda, era una maquila que se cerró sin motivo alguno y se adaptó para que fuera parte de los pabellones ahí de celdas. Muy bien, lo que sucede es que en una ocasión nuevamente reportaron a alguien. Hay alguien afuera.
Pero esta vez les tocó escuchar y ver cómo era una mujer que venía haciendo ruido con sus pasos por las escaleras, pero al verla venía flotando y traía un bebé con ella. Entonces, por lo mismo, pues es que todo de qué pedo, o sea, ¿cómo es posible que haya una mujer fuera de las celdas en primer lugar y en segundo lugar con un bebé? Bueno, pues claro que ya cuando la ves sin pies, pues te queda totalmente claro que no es alguien de este mundo. Exactamente. Y en ese penal, desafortunadamente, como comentaba, el crimen organizado gobernó durante muchísimos años ese penal. Ya se tiró, tengo entendido, ya tiraron la construcción, pero no se va a poder construir hasta que acaben de buscar, porque se sabe que hay muchísimos cuerpos enterrados a lo largo de todo el penal, porque dentro del penal desaparecían gente. Probablemente estas mujeres sean víctimas del crimen organizado que gobernaba en ese tiempo. Lo más probable, porque sí he visto los videos de cómo estaba el penal durante el tiempo en el que estaba en funcionamiento. Y sí, era... O sea, tenía como que libertad allá adentro de hacer lo que ellos quisieran. Pero estaba muy feo. Y fíjate que esto de la señora, la mujer que iba flotando, me recordó mucho a algo que nos contó una vez mi abuela. Un día que fuimos a su casa. Ella vive, o sea, vive más arriba de aquí de la colonia, donde ya pues son prácticamente escaleras. Ok. Entonces, ella nos contó de que una vez ahí en su casa, o sea, cuando ella estaba más chiquita, o sea, se empezaron a ladrar una noche los perros. O sea, pero todos los perros de la calle empezaron a ladrar. Y pues ella quería asomarse para ver qué era. Pero pues fue detenida por su mamá. O sea, su mamá le dijo que no se asomara. Que porque estaba pasando alguien. Y pues al final de cuentas así se mantuvo. Pero como que entre eso de que no quiso ver, se asomó poquito y sí logró ver que estaba subiendo, así como lo comentan, es una señora, o sea, con un vestido blanco. Iba subiendo escaleras, pero no tenía piernas. O sea, estaba también literalmente flotando, cruzando la calle a oscuras en las escaleras. Y todos los perros ladraban cuando ella estaba pasando. Y digo, no pudo ver hasta qué punto llegó, o si llegó hasta arriba, o si desapareció a mitad de camino. Pero sí que esa imagen le quedó muy grabada en su mente. El hecho de ver a alguien en la calle en la madrugada caminando, bueno, flotando. Flotar, sí, flotando. No tenía piernas. Y de que su mamá supiera de que la situación que estaba pasando y que no la dejara ver. Pero ella también, pues tuvo la suerte o mala suerte de llegar a verlo. Entonces eso pasó pues aquí en la colonia. En la colonia hay muchísimas leyendas, se habla mucho de brujas, de apariciones entre las calles. Y es algo interesante porque pues son ánimas que al final del día se quedan atrapadas en este plano. Se quedan atrapadas en los ambientes tan negativos que hay. No, también uno puede saber de que, o sea, mucha gente aquí pudo haber tenido alguna muerte violenta, porque sabemos que es una colonia conflictiva. Entonces eso puede ayudar a que actualmente pueda haber algunas apariciones o casas donde puedan ser idóneas para cierto tipo de rituales. Sí, y fíjate, ahora que lo mencionas, pues también me recuerda, así como hay ánimas que están penando, hay ánimas que también ayudan. Y es algo muy común en los hospitales. Aquí en Monterrey hay muchísimas leyendas y muchísimas historias de personas que les ha tocado experimentar cosas pues sobrenaturales y otras muy conmovedoras. Una de las historias que yo recuerdo haber escuchado habla de una persona que tenía a su hija mala de rotavirus, tengo entendido. Y que en ese tiempo pues la niña estaba muy grave. Y recuerda que un señor, o sea, la señora estaba llorando de la angustia y de la desesperación. Y recuerda que un señor se le acercó y le dijo, ¿por qué lloras? Y comenta la persona que narra esto que le generó una paz y una confianza muy grandes. Por lo tanto, decidió contarle, pues mi niña está internada con esto. Y le dijo, no te preocupes, ella va a estar bien. Vas a ver que para este día va a estar bien. Va a salir rápido y va a salir adelante. Y justo como el señor dijo, y después el señor se hincó y se puso a orar por ella y por su hija. Se retiró y se fue, pero comenta que al momento de estar rezando sintió una paz muy grande, como si realmente todo fuera a estar bien. Entonces, comenta que ella se fue, y una vez que se fue, pues a los días se cumple lo que dijo el señor. La niña salió, estuvo bien y todo. Y pues cuando recuerda esto y lo narra,
ahí con su familia, su esposo también estaba y le dice, ¿de qué estás hablando? Y se supone que nosotros estuvimos solos en todo momento. Yo nunca vi a ningún señor. Yo no sé de qué señor estás hablando. Yo recuerdo perfectamente el momento que narras y no había nadie. Ah, chis. O sea, la esposa le decía al señor de que estuvieran solos. No, al revés. El esposo le decía a la Ajá. señora que estaban solos. Pero la señora recuerda perfectamente Ajá. cómo un señor se acercó a preguntarle cosas. Y otra leyenda también habla acerca de el Hospital San Vicente. Es un hospital privado de fácil acceso aquí en Monterrey. Ujú. Es el hospital más común para consultar cuando no se tiene seguro médico. Ok. Entonces, se narra que llegó un señor muy grave. La persona que lo cuenta era una persona que estaba esperando ser atendida por una gripe. Dice que vio a este señor muy grave en camilla y que se le hizo muy curioso porque se centró. De repente dijo, o sea, como que se quedó muy clavada en la escena. Ujú. Vio al señor ahí en la camilla esperando a que lo pasaran, cuando de repente se acercó una señora muy elegante, ya mayor, y le empezó a acariciar el pelo y le dijo que tranquilo, que iba a estar bien, que todavía no era su tiempo, que todavía no le tocaba venir con ella, pero que estuviera tranquilo, que todo iba a estar bien, que se iba a recuperar y que iba a salir adelante. Entonces comenta que se le hizo una escena muy conmovedora, pero que se le hacía raro que ninguna persona hiciera algo porque estaba ahí con el señor. Ujú. Era como si la señora no la viera nadie más. Y sí, llegó a la conclusión de que probablemente era a lo mejor un familiar difunto que lo vino a visitar al señor y le dijo que todavía no era su hora. Esto lo confirma porque dice que cuando salió el señor, escuchó una llamada de la persona que había llegado con el señor, donde le decía que sí, que el señor decía que había visto a su esposa y que le había dicho que estaba bien, pero pues que era parte de los medicamentos, de la enfermedad que traía, que había alucinado, pero en realidad ella sabía que no había alucinado porque lo que narraba esta persona en el teléfono, ella lo había presenciado, ella había visto que lo que decía el señor era verdad, que una persona se acercó y le dijo Sí. que iba a estar bien, que todo iba a estar, que iba a salir adelante y que todavía no era su hora. Oye, increíble todo eso que pasa en los hospitales. A mí me ha tocado ver ya algunos videos, o sea, donde pasan que, bueno, en este caso, ya es referente a la muerte. Pasan en el pasillo que va una sombra y entra a una habitación. Y resulta que esa habitación es cuando perece alguien en esa habitación. Entonces se puede tomar en cuenta de que podría ser la presencia de la muerte que esté rondando los hospitales también. Sí, que muchas veces la representación de la muerte es vista como una mujer elegante Y de negro y precisamente. de negro, sí, siempre es una mujer de negro, Ujú. curiosamente. Aquí precisamente pues supongo que pues fue la esposa la que, Fue como la mensajera. ajá, fue la mensajera de la muerte para comentarle de que Todavía no le así tocaba. es. ¿Tú nunca has tenido una experiencia, o tú o alguien conocido, donde tenga algo similar, que hayan visto algo relacionado Una muerte. con la muerte? Mm, fíjate que, o sea, conocido, no. O sea, me han contado de personas que estaban a punto de fallecer, que, o sea, que si llegan a ver a familiares, o sea, justo en el lecho de muerte, que llegan a ver familiares y se ponen a platicar con ellos, o sea, en hospitales, pero no ha sido así gente muy cercana a mí como para decirte, o sea, qué fue lo que platicó o a quién vio, sino que es como que un comentario que lanzan así, momento de que estamos ya en el funeral, de que la persona, o sea, estuvo con sus familiares antes de irse. Es muy común eso. Yo también recuerdo varias historias que me han platicado mis amigos, donde dicen, no, pues es que ya mi abuelito, mi abuelita, normalmente los adultos mayores, Sí. cuando estaba ya en sus últimas decía, no, que mira tu papá, que mira tu, o sea, en este caso tu abuelo, o sea, Ujú. su abuelo, mira a mi mamá o mira a mi hermano, dependiendo del vínculo afectivo que tuviera la persona con el difunto que veía. Sí. Mi hermano, mi mamá, mi papá, mi abuelo, lo que tú quieras. Y decía esta persona que me platicó que veía que le decían de ya vámonos, ya es hora.
ya necesito, ya descansa. Y recuerdo una vez, esto sí es algo que me pone la piel chinita, mal pedo. Narraba un amigo que su abuela ya estaba por fallecer. Y que a ella decía... No, miento. Lo estoy contando mal. Ahí va otra vez. Mi amigo me platica que tenía un tío. Ese tío, al momento de fallecer, decía... Es que lo que pasa es que veo una señora de negro que viene y se para al lado mío y se sienta y no dice nada. Y que de repente un día le habló y le dijo, ya es hora, despídete. Y tú, la madre, qué pedo. O sea, que ya te adelanten, que ya te vas a morir, que esta persona tenía cáncer. Pues sí, es algo que es en la madre. Y otra, me acordé de otra. No, pues también, o sea, qué bueno que, o sea, que te dicen, o sea, ya es hora. Y tú ya tienes tiempo para poder despedirte. No será malo de que, o sea, de repente, así pues bueno, instantáneo. sí, a lo mejor uno habla como si te lo dijeran estando sano, ¿verdad? Ajá. Sí, pero si ya estás enfermo y sabes qué es lo que viene, probablemente sí sea la mejor opción. O sea, que el te avisen. saber cuándo es tu tiempo. Ahora, me recuerda esta misma que contaba antes. La abuela de un amigo antes de fallecer decía, es que va mi papá y mi mamá, pero los veo bailar y reírse de mí. O sea, se están burlando de ella, ¿no? Decía, es que se ríen de mí y bailan bien raro. Su madre, me acuerdo que cuando escuché eso se me puso la piel chinita y dije, no, o sea, nada más imagínate el contexto en el cual te levantas, güey, y hay alguien bailando, güey. O sea, yo creo que el baile es algo que cuando no tiene sentido es algo muy tétrico. Muy tétrico. Para mí es algo bien cabrón. Imagínate que de repente un güey aquí afuera y empieza a bailar, güey. O sea, al principio puede parecer gracioso, pero cuando te das cuenta que no tiene un sentido, se vuelve algo bien macabro. Bueno, en lo personal para mí, me recordó mucho un corto que se llama Smiling Man, creo. Es un corto sencillo, no tiene mucho terror, pero a mí me causó mucho miedo. ¿Por qué? Porque vuelvo a retomar lo que te... Es un corto. ¿Qué minuto fue? 28. Ok. Es un corto que a mí me causó mucho miedo. ¿Por qué? Porque vuelve a lo mismo que te digo. Un baile sin sentido para mí es algo bien tétrico. Entonces, en este corto, lo que sucede es que un chavo va caminando por la calle a las 2 de la mañana. Creo que el corto se llama 2 a.m. Y el chavo va caminando por la calle y de repente ve que hay un señor parado en medio de la calle. Y lo saluda y ¿qué onda? ¿No? ¿Qué fue? Está en inglés el corto. Sí. Y de repente el señor está sonriendo. Y de repente ve cómo se empieza a acercar bailando. Y pues dices... O sea, el chaval al principio, lo que te digo, se la cura y dice, este vato me quiere trolear. Y de repente nota que empieza a bailar y se acerca y el vato ya se le borra la sonrisa de la cara, pero dice, a la madre, qué pedo, güey. Y el vato ya se va tranquilo, güey. Escucha los pasos de cómo el vato viene bailando. Y de repente, güey, empieza a escuchar que se empieza a apretar el paso y el vato empieza a correr. Y pues lo más rápido que puede, güey, porque ve que el vato de repente estaba bailando y empieza a corretearlo, güey. Y ya donde el vato llega, descansa, cree haberlo perdido, agacha la cabeza y cuando la levanta el vato ya está ahí con él otra vez. Por eso está bien macabro, pero es que vuelve a lo mismo. Ahora imagínate que en tu lecho de muerte, güey, veas a tus familiares más queridos bailando y riéndose de ti. Te digo, es que poniéndolo en el contexto correcto, se vuelve algo bien tétrico. No, y aparte, o sea, el hecho de que sean familiares que tú sabes que ya han fallecido. Exactamente. O sea, está mucho peor. Y luego, como lo describe, que están bailando raro. O sea, te imaginas cómo es como ver a una persona, o sea, haciendo movimientos erráticos y luego riéndose de ti. O sea, la verdad sí me genera cierto pavor. De hecho, ahorita se me puso la piel chinita. Porque sí me lo imaginé y fue como que, estaría bien cabrón ver algo así. Y luego justo en tu lecho de muerte. Exactamente. Sería algo bien complicado. ¿Alguna otra historia que recuerdas en hospitales, Tomás? He tenido, o sea, ya compañeros que trabajan en hospital
Y fíjate que es muy común para ellos, o sea, tratar con entes que pues no, ya no están vivas. Porque siempre es como que dicen, no, que en la sala, no sé, en la sala de pediatría, o sea, se aparece un niño. O que en esta sala se aparece quién sabe quién. O sea, ya lo ven como que algo común. Y es increíble cómo, ya, o sea, la profesión te obliga a tener que tratar con estas entes que tú desconoces, pero que son inofensivas por estar allí. Sí, te vuelve una persona fría en ese aspecto, pues ya ves que Ujú. los médicos son personas frías por naturaleza. Ujú. No pueden tener sentimentalismos dentro del trabajo. Así es. Y luego también la gente que está en la morgue, digo, respeto mucho a la gente que está allí. O sea, el hecho de estar trabajando ya con cadáveres. Que también hay historias de que dicen que de repente se escucha gente que habla dentro de los... ¿Cómo se llama? ¿Donde los meten? Los tipos refrigeradores, como Así es. los módulos, vamos a llamarle así. Así es que de ahí de esos módulos empiezan a hablar como que están diciendo, oye, sácame de aquí. O sea, he escuchado así historias de gente que, o sea, cercana que ha estado allí, de que si de Neta. repente, sí les hablan se escuchan voces o se escucha que está respirando o que se mueven y se mueven cosas adentro. Y eso está cabrón sabiendo que hay un cadáver adentro, o sea, que te empiece a hablar o que se empiece a mover alguien. O sea, está muy cabrón Pues, ese pedo. ajá. Entonces sería increíble el hecho de que, o sea, me gustaría experimentar el estar allí. Para, o sea, más que nada por experiencia, digo, tampoco no puedes meter gente desconocida en una morgue. Claro, Pero, o sea, si tuviese yo la oportunidad de pasar una noche allí, o sea, claro que la aceptaría. neta. ¿Y tú? No, yo no. ¿Por qué no? Sería No, increíble. no, yo le tengo mucho respeto y mucho miedo a ese pedo. Me acordé de otra historia relacionada con eso que dices de las morgues, que Ujú. habla acerca de que tú nunca le debes de quitar a un muerto nada, nada, no importa. Puede ser una liga, puede ser un anillo, una pulsera. Si el difunto llega a la morgue con tal objeto en su cuerpo, ese objeto no se le puede quitar. Se lo puedes remover para facilitarte, pero al final del día se lo tienes que regresar. O sea, es algo muy Ajá. puntual que yo he escuchado que en las morgues se hace. O sea, y eso como por qué. Porque se dice, bueno, la historia que yo leí hace tiempo hablaba acerca de una persona que le había robado un anillo a un muerto. Ujú. Y de repente empezó a escuchar, o sea, ya le roba el anillo y Sí. todo. Y su compañera y él estaban en la tipo sala de espera. De repente se va la luz y empiezan a escuchar como que pasos, como que alguien camina, pero de esos como que caminas con dificultad, ¿verdad? Sí. Que esa persona caminaba con dificultad y que de repente se paró enfrente de la puerta porque la luz se fue adentro del cuarto, pero afuera todavía estaban prendidas las luces del pasillo. Ajá. Y veían como unos pies estaban parados y les golpeaban la puerta y escuchaba como alguien decía como un sonido de, como queriendo decir, respirar, así que, Sí. y no decir nada. Y esta persona le confiesa a su compañero de que le quité un anillo a un difunto. Y pues esta persona le pone una chinga, en pocas palabras, Ajá. que eso nunca se debe de hacer bajo ninguna circunstancia, porque por algo son objetos de ellos, son personales, no les puedes quitar eso. Si llegan con eso, se tienen que ir con eso. Y el punto es que ya avientan el anillo por abajo y ya, se calma todo. No, la madre. ¿Sí? Eso también me Ajá. recordó otra Ajá. anécdota, Sí. por así decirla. Me recordó otra anécdota en la cual dicen que cuando encontraron un cuerpo Ujú. de esos, pues cuando la mafia te hace bola y todo, ¿verdad? Pero pues Sí. el cuerpo estaba Ajá. completo. Y no podían desentumir el cuerpo, o sea, ya estaba tan rigor mortis, creo que se llama. No, Ujú. sí, Sí, ¿verdad? Rigus Mortis. Rigor mortis, o sea que ya estaba el cuerpo totalmente petrificado. Y que supuestamente es un maestro que le dice a sus alumnos, miren, lo que les voy a mostrar es algo que no tiene sentido. No hagan preguntas. Así es esto. Deben de aprender que al final de cuentas las personas que atienden fueron personas que tuvieron familia, hermanos, amigos, sentimientos, 1,000,000 de cosas. Ujú. Tal vez ahorita son un cuerpo inerte, pero un día estuvieron llenos de vida. Y narran como el profesor le empieza a decir, tranquilo, ya te encontramos, ya no tienes que preocuparte porque tu familia te encuentre, te van a velar, necesitamos que nos ayudes por favor para darte cierta sepultura. Y habla de cómo el cuerpo se empieza a desentumir por sí solo.
Ah, cabrón. Al punto en el cual, pues ya queda totalmente apto como para poder maniobrarlo, hacerle la autopsia, lo que tenga que hacer. Ajá. Y ya le puedan dar sepultura. Entonces, habla de cómo dentro también de las morgues a veces se tiene que ser demasiado humano porque, vuelve a lo mismo que te digo, todos somos personas que vivimos, tenemos sentimientos y demás, y al momento de morir no significa que todo lo que fuimos ya no esté dentro de nosotros. Entonces, por eso dicen que hay que ser así de sensibles. Hay que ser amables con los difuntos. Exactamente. Oye, qué increíble historia esa al final. Sí. Porque cosa ¿cómo es de estar en rigor mortis? O sea, uno pensaría, no, pues ya, se quedó así. Ya fue. Pero no, o sea, escuchó lo que le comentó alguien de aquí de este plano, el plano donde estamos los vivos. Sí. Y liberó esa tensión que tenía el cuerpo, esa rigidez. Y ayudó. Uh-huh. ¿Por qué? Porque, pues a final de cuentas, son almas que tienen que descansar, Sí. y para descansar se tienen que desprender de su cuerpo físico de cierta forma. Increíble esa historia entonces. Así es, toma. ¿Tú tienes alguna historia que conozcas aparte de esa en la morgue o en hospitales? En hospitales. No me acuerdo. No es tal como una experiencia, sino que la ocasión que yo he tenido así de ir a hospitales, hubo una que me quedó como que muy marcada. Porque llegué... ¿Cuál hospital? Es uno que está ahí por el TEC. Está chiquito el hospital. María Luisa. Desconozco el nombre, fíjate, Ok. no quiero mentir. Pero está por allí. Estaban ahí atendiendo a mi abuelo. O sea, que en paz descanse. Y justo cuando yo llegué, o sea, llegué yo solo con mi hermano. Fue como que al momento de entrar ya a esa parte donde está la gente ya que está a punto de, pues, de fallecer. O sea, se siente, no sé, se siente mucha tranquilidad. O sea, una tranquilidad demasiado, o sea, inclusive te puedes acostar en el piso y te puedes dormir. Okay. O al menos eso fue lo que yo sentí esa paz. Ajá, como que mucha paz en ese pasillo donde está la gente que está a punto de fallecer. Pero ya entras a la sala y la sala se siente muy tensa. O sea, es curioso como en el pasillo tú vas tranquilo, en la sala se siente una tensión. A lo mejor porque estaba ahí mis familiares y toda esa situación. Pero, o sea, se sentía el cambio muy drástico. Pero ¿por qué será que se siente esa paz dentro de los pasillos? Por la esperanza que hay dentro de... La cantidad de oraciones que hay en un hospital, Uh-huh. a veces pienso que es más que las que hay en una iglesia. Pues posiblemente, digo, son de... Inclusive se me hacen Uh-huh. más sinceras las de un hospital. Ay, sí, ¿verdad? Porque cuando ya estás en el punto clave, si te vas o te quedas. Exactamente. Sí, y sí. Tus plegarias se vuelven más sinceras que las de un templo. Uh-huh. No, digo, no estoy minimizando las plegarias de los templos, pero creo que por la situación, como tú comentas, se vuelve algo más... Así es, la desesperación de la gente y el querer buscar o tener respuestas rápidas o querer una solución o un milagro se vuelve más intenso cuando están ya en el punto clave, donde ya sabes si... Se debaten entre la vida y la muerte. Así es. Sí, y al momento ya de entrar a los cuartos, pues cada cuarto tiene una... Vamos a llamarle una energía en especial, la cual es la que pues se encarga ya de hacer que el cuarto tenga esa vibra buena o mala. Sí, pues fíjate, yo entré a la... Bueno, los hospitales tienen sus salas de oraciones donde están ahí para capilla. La capilla, entonces yo fui allí, pero en la del hospital universitario. Ok. Y fue como que, o sea, por suerte no había nadie ahí. Entonces nada, me metí nada para ver qué había. Y sí se siente mucha tensión. O sea, como que sabes que es un lugar sagrado. Y yo como me metí, o sea, sentía que yo no debía estar ahí. Porque yo no tenía que rezar, no tenía nadie a quien... Bueno, sí, estaba un amigo que estaba a punto de fallecer. Pero como yo no soy tan ad hoc a rezar y esas cosas. O sea, sí sentí como que la misma presión del lugar me decía que me saliera. O sea, como que yo no tenía que estar ahí en ese momento porque no hacía falta. O porque no iba a ser sincero lo que iba a pedir. O no sé, X cosa. Pero, o sea, sí sentía que no debía estar ahí. O sea, que yo no debía estar ahí. Que no tenías un motivo. Uh-huh. Como que la misma presión del lugar me decía, no, tú no debes estar aquí. Aún, o sea, como que... No sé, mejor algo en mí decía, no, o sea, mi amigo va a estar bien. No tienes que rezar todavía. Él va a estar bien, va a salir de esta.
Igual, de hecho, O sea, al igual sentiste que alguien te habló dentro de esa capilla. Sí, o sea, sentía la sensación. Como cuando yo si te dijera ahorita que, o sea, no sé, como si yo te dijera algo para que tú te salieras de aquí. Pero, o sea, en ese momento como que nadie me lo dijo, pero sentía esa sensación de que salte. O sea, no es necesario. Ajá. Ay, güey, qué chido. Digo, qué chido que hayas sentido esa paz y esa seguridad. Porque, pues, es algo que no todo el mundo encuentra en un hospital. Muchas veces porque probablemente ya no tiene caso. Y no que no tenga caso porque ya... porque sea algo malo. También la resignación es parte Sí. del duelo. Saber que ya no tiene caso que estés pidiendo, o sea, elevando tus plegarias para algo que ya está escrito que va a acabar en cierta forma. Así es que ya no puedes pedir de más, ya, o sea, ya es muy obvio. Digo, puede haber casos en los que no, pero ya, o sea, tú sabes, o sea, te das cuenta cuando una persona ya, o sea, ya le toca. Exactamente. Y en este caso, pues como mi amigo es joven, o sea, Pues, y la situación que pasó, pues sí era así drástica, sí estaba grave. sí. Pero pues yo sentía de que, o sea, que no, que él iba a salir adelante. Entonces cuando entré a la capilla, o sea, fue por curiosidad, me sentí de que no debía estar ahí. Muy bien. Pues muy buenas experiencias el día de hoy, Tomás, en este podcast. Muy reflexivo, de hecho. De hecho, muy reflexivo al final del día y está bien porque el tema paranormal siempre tiene ese toque ¿Qué te hace pensar en triste. cuanto a Sí, tu futuro? exactamente. En las personas que se han ido, en las que todavía están aquí, las que se están a punto de ir. O sea, te hace imaginarte muchas cosas, situaciones en las cuales tú dirías, oye, ¿cómo voy a reaccionar cuando pase tal cosa? ¿Cómo voy a reaccionar yo cuando ya esté en mi lecho de muerte? Exactamente. O sea, ¿cómo va a reaccionar la gente que me rodea si yo no estoy? O si estoy a punto de irme. O si se va una persona muy cercana a ti. Exactamente. Son situaciones que te ponen a prueba y te hacen ver un poquito de lo que pudiera ser en caso de que sucediera. Pues muchísimas gracias, Tomás, nuevamente. Gracias a todos los que nos sintonizaron en esta emisión de Medianoche Podcast. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Ahí estamos posteando clips de video en los cuales ponemos los temas que estuvimos platicando en este podcast dividido. Y al igual pueden seguirnos en Spotify como Medianoche Podcast, en YouTube igual como Medianoche Podcast. Muchas gracias por escucharnos. Si se quedaron hasta el final. Igual si se brincaron partes, pues no hay problema. Pero pues mientras lo escuchen en gran parte, ustedes si tienen alguna experiencia, hasta igual compártanlas con nosotros. Sí, para poderlas llegar a contar aquí. Sí, nuestras redes sociales están abiertas para cualquier experiencia. Siéntense con la confianza de compartirlas. Las vamos a tomar con el mayor respeto posible. Muchísimas gracias nuevamente por sintonizarnos. Nos vemos en otra emisión más de Medianoche Podcast.